Buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, buenas tardes, profesor. Buenas tardes, ingeniero. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hoy vamos a desarrollar el trabajo práctico número 6, ¿sí? Que trata un poco de, cosas que ya hemos visto en la teoría, identificar, digamos, las distintas partes de las calderas. Hay algunas preguntitas teóricas y hablamos sobre el ciclo de Clausius-Rankine, que por excelencia es el ciclo que se utiliza para la producción de energía mecánica a través del vapor, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar con el desarrollo del trabajo práctico. Empezamos con el punto número 1, ¿sí? En el punto número 1, ustedes van a encontrar una caldera que ya hemos descrito en la teoría, ¿sí? Es un generador de vapor que quema bagazo y petróleo, ¿sí? Y lo que se pide en el punto número 1 es que enumeren, o sea, que marquen, digamos, dentro de la figura, que identifiquen dentro de la figura y que expliquen la función de los distintos componentes de mi generador de vapor. O sea, ¿qué es lo que buscamos con esto? Lo que estamos buscando es básicamente que ustedes reconozcan en esta figura cada componente de mi generador de vapor, ¿sí? Entonces se pide que ustedes identifiquen y que describan, por ejemplo, el ventilador de tiro forzado, el ventilador de tiro inducido, el precalentador de aire de combustión, el circuito de aire y así sucesivamente. Se pide que identifiquen distintos elementos de la caldera, ¿sí? ¿Cómo lo hemos identificado, digamos? Por ejemplo, cada punto que se pide que identifiquen tiene un número. Entonces, si yo les pido el ventilador de tiro forzado, tiene el número 1. Fíjense que hemos identificado con 1 el ventilador de tiro forzado. Y he puesto, esta resolución está en la facet virtual, ya está disponible para que ustedes la vean. He puesto una descripción que yo haría del ventilador de tiro forzado, ¿sí? Básicamente, ¿cuál es la función del ventilador de tiro forzado? Es inyectar el aire en la cámara de combustión para el proceso de combustión, ¿sí? Esta caldera quema dos combustibles. Habíamos visto que quema bagazo y que quema petróleo, ¿sí? Entonces, el ventilador de tiro forzado ingresa por dos lugares. Perdón, el aire ingresa por dos lugares, por los quemadores y por abajo de la grilla, ¿sí? A la cámara de combustión. En la cámara de combustión se produce la mezcla del aire y el combustible y se libera, digamos, la energía química del combustible, ¿sí? ¿Cuál es la característica de este ventilador de tiro forzado? Que produce una presión positiva en la cámara de combustión, ¿sí? Esa presión positiva actúa sobre las paredes de la caldera tratando de inflarlas de alguna manera. Entonces hay que tener en cuenta desde el punto de vista mecánico cuando se las diseña que la presión que ejerce el aire que ingresa en la cámara de combustión genera un esfuerzo sobre las paredes de la caldera, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, después, digamos que la caldera tiene que ser un poco más robusta, ¿sí? Porque está soportando una presión positiva dentro de la cámara de combustión, lo cual de alguna manera constituiría una desventaja de este tipo de caldera, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si existía una grieta en la cámara de combustión? Al tener una presión positiva, se fugaban gases de combustión al exterior y eso constituye una pérdida de calor sensible al exterior, ¿sí?
porque esos gases que escapan por la grieta no entregan su calor al líquido que yo quiero evaporar, ¿sí? Bueno, y así sucesivamente, lo que yo busco con este punto es que ustedes reconozcan cada uno de los componentes de la caldera, ¿sí? Los puedan identificar y puedan explicarme a mí, cuando yo en el final les ponga esta figura, cuál es la función que cumple cada elemento de la caldera, ¿sí? No voy a desarrollar cada uno, porque esto ya lo hemos visto en teoría, sino que básicamente les quería explicar qué es lo que yo estaba buscando con este trabajo práctico, ¿sí? Que ustedes reconozcan cada elemento de una caldera del tipo acuotubular, ¿sí? En el corte de la caldera, y que sepan explicarme para qué sirve cada elemento, ¿sí? Bueno, yo les aconsejo, o sea, siempre nosotros en el final, sí, y aparte si llegan a ser presenciales, pedimos las carpetas de trabajos prácticos, que la tengan completa. Entonces, ustedes la van a tener que hacer en algún momento, ¿sí? O bien ahora o bien cuando rindan. Pero es importantísimo que lo desarrollen a los prácticos porque eso les facilita el entendimiento de la materia, ¿sí? Eh, entonces, estaría bueno que se pongan a ver y a tratar de identificar, digamos, cada elemento de la caldera para ver si han entendido su función y si pueden ubicarlo dentro del corte. ¿Estamos de acuerdo? Es importantísimo para el conocimiento de este tipo de calderas, ¿sí? Bueno, después viene el problema número 2, que un poco apunta a un concepto fundamental de las calderas, pero del otro tipo de calderas, de las calderas humotubulares, ¿sí? ¿Qué es lo que le pido yo en el problema 2? Les pido, dado una caldera humotubular, expliquen por qué están limitadas en cuanto a la presión y a la cantidad de vapor que produce, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes cuál era el tipo de calderas humotubulares? ¿Cuál era la característica de las calderas humotubulares? ¿Alguien se acuerda? ¿Se acuerda alguien? ¿Cuál es la característica? ¿Por qué le llamamos calderas humotubulares? No, ni me acuerdo. ¿Cómo? El humo circula por dentro del tubo. El vapor. Exacto. O sea, los gases de combustión circulan por dentro de los tubos, ¿sí? ¿Y por qué estas calderas están limitadas en cuanto a la cantidad de vapor y a la presión de vapor que pueden producir? ¿Alguien se acuerda de eso? Eso era por el tema de los diámetros de los tubos, ya que si nosotros queríamos más vapor o gases de combustión, tendríamos que ensanchar esos tubos y ya es problemas económicos. Digamos, el concepto viene por ahí, pero está mal explicado, ¿sí? Eh, pero viene por ahí. ¿Qué pasaba? ¿A dónde estaban ubicados los tubos? O sea, los gases circulan por dentro de los tubos, ¿sí? Por eso se llama humo tubular. Si yo quiero aumentar la producción de vapor, tengo que aumentar la superficie de transferencia de calor, ¿sí? Si yo quiero aumentar la superficie de transferencia de calor, necesito colocar más tubos. Ahora bien, los tubos, ¿dónde están colocados? Están colocados dentro del domo de la caldera, ¿sí? Si yo necesito aumentar la cantidad de tubos dentro del domo
indefectiblemente tengo que aumentar el volumen del domo para que me quepan más tubos, ¿sí? Eso implica, ese aumento de volumen implica un aumento en el diámetro de mi caldera, ¿sí? Al aumentar el diámetro, aumenta la superficie de exposición a la presión interna de la caldera. A mayor diámetro, tengo más superficie que está sometida a la presión interna de la caldera. Como ustedes saben, la fuerza es el producto de la presión por la superficie. Entonces, al aumentar la superficie, porque aumento el diámetro, o sea, la superficie interna de la caldera, del domo de la caldera, porque aumento el diámetro, para una misma presión vamos a tener un mayor esfuerzo generado que lo van a tener que soportar las paredes de mi domo. Entonces, a mayor esfuerzo voy a tener que aumentar el espesor de la chapa que constituye el domo, ¿sí? Al aumentar el espesor, mi caldera se hace obviamente más costosa. Entonces llega un momento en que se torna antieconómico el fabricar una caldera con un espesor de chapa muy grande. Entonces por eso están limitadas en cuanto a la producción de vapor. Y de la misma manera en cuanto a la presión, porque al aumentar la presión para un mismo diámetro, estoy aumentando la fuerza, el esfuerzo que están soportando las paredes, ¿sí? Pues hemos dicho que la fuerza, el esfuerzo era el producto de la presión por el diámetro. Si aumento la presión, aumenta la fuerza, aumenta el esfuerzo sobre las paredes. Y de la misma manera debería aumentar el diámetro, ¿sí? Y también me encuentro con el problema de que la caldera se torna antieconómica en cuanto a su fabricación. Entonces, están limitadas tanto en la producción de vapor como en la presión de vapor que genera. Ese es el concepto. Profesor, ¿y por qué no pasa lo mismo en las aguas tubulares? O sea, supongo que también hay que aumentar el diámetro, el espesor de las cañerías. No, porque estamos hablando de espesor de domo, ¿sí? Sí. Fíjate que en las calderas acotubulares, si vas a la teoría, en las calderas humotubulares, todos estos tubos que vos ves acá, en la acotubular, están adentro del domo, ¿sí? En las humotubulares. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, en las acotubulares, fíjate que los tubos van por afuera del domo. Entonces no tengo ese problema. ¿Está claro? Sí. ¿Está claro o no? O sea, si yo quiero aumentar la presión del vapor que obtengo en una agua tubular, ¿no tengo que también aumentar las dimensiones de la instalación? No digo del domo, sino de la cañería. No, lo que vos deberías aumentar es el espesor de la pared del tubo, ¿sí? Pero el tubo es un elemento pequeño en comparación al domo. El domo es uno de los elementos más caros de la caldera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aumentar la presión, al aumentar la presión, digamos, significa también aumentar también el espesor de la pared del domo, ¿sí? También significa aumentar el espesor de las paredes de los tubos, ¿sí? Pero los tubos son más baratos en comparación al domo, ¿sí? El domo, imagínense, es un elemento que está sometido a presión, que tiene varias veces el diámetro de un tubo de una caldera, ¿sí? Que está soldado, está cilindrado, está soldado. Esas soldaduras tienen que ser radiografiadas para ver que la calidad de la soldadura sea óptima y no se produzca
explosión del domo, imagínense que el domo se fisure, que ha ocurrido muchas veces. Si el domo se fisura con toda la energía que está contenida, ¿se acuerdan que yo les había explicado de que en los equipos de GNC, los equipos de gas natural, el tubo que contenía el gas a una elevada presión, si explotaba, digamos, liberaba tanta energía que no hacía falta ni que el combustible se inflame para generar destrucción. Al liberar energía de presión, destruye todo lo que hay a la vuelta, ¿sí? Con el domo pasa algo similar, digamos. El domo acumula mucha energía en forma de presión. Ahora vos me vas a decir, hagamos una analogía para que usted lo interprete. De tu equipo de GNC, ¿qué es más caro? ¿El tubo de GNC o la cañería que lleva el GNC del tubo al motor? El tubo, supongo. Los tubos de GNC, ¿verdad? Bueno, con la caldera humo tubular pasa lo mismo. Si yo tengo un tubo, o sea, un domo muy grande, aumenta el precio, ¿sí? Si es verdad lo que vos decís, que a mayor presión el espesor de los tubos tiene que ser mayor también, pero en comparación con el costo del domo, el aumento de espesor del domo es mucho más significativo que el aumento de espesor de los tubos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, sí, perfecto. ¿Está entendido el concepto? Sí, sí, sí. Gracias. Bueno, esto es lo que tienen que explicar ustedes, ¿sí? Y vuelvo a repetir, y esto me he cansado de repetirlo, muchas veces esta pregunta están en los prácticos y se la hacemos en el final y a veces no la saben contestar, muchas veces no la saben contestar, ¿sí? Y ahora con la pregunta que acaba de hacer su compañero, me estoy dando cuenta por dónde viene la mano, por qué no la saben contestar, ¿sí? Espero les haya quedado un poquito más claro, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo entonces? ¿Sí? Bueno, entonces pasemos al problema número 3, ¿sí? Que es un problema fundamental. Dice, una instalación para generación de energía eléctrica que trabaja con el ciclo de Clausius-Rankine, ciclo al que ustedes ya conocen desde termodinámica y física de primer año y termodinámica de tercer año, genera vapor en una caldera a una presión de 10 megapascales y a una temperatura de 400 grados centígrados, ¿sí? O sea, mi caldera trabaja con vapor a 10 megapascales y una temperatura de 400 grados centígrados, ¿sí? Ahora dice, el vapor se expande en una turbina para obtener vapor saturado seco a una presión de 0,1 megapascales. O sea, lo que me están dando es la presión de escape de mi vapor luego que se expandió en mi turbina, ¿sí? Y entregó su entalpía y generó trabajo mecánico. Este vapor de escape luego se condensa hasta obtener líquido saturado, ¿sí? Y me dicen, despreciando el trabajo de la bomba, ¿qué bomba? La bomba de alimentación de agua de la caldera, el líquido retorna a la caldera a las condiciones de salida del condensador, ¿sí? Se pide esquema de la instalación, representar el ciclo en el diagrama TS adjunto. Ustedes van a encontrar dentro de la fase virtual el diagrama TS para vapor de agua, en donde pueden representar el ciclo. Después me piden calcular el calor necesario para evaporar 1 kilogramo de agua. Bueno, varias cositas. Vamos viendo una por una, dice. Primero, esquema de la instalación, ¿sí? Vamos a esquema de la instalación, ¿sí? En la guía que ustedes van a encontrar dentro de la fase virtual hay una serie de tips que ustedes, si van siguiendo, van a poder contestar la pregunta que yo acabo de decir.
desarrollar del problema número 2, ¿sí? ¿Por qué se llaman? Primero, pongo describir. Primero le pongo por qué se llaman calderas humotubulares. Después les pregunto, bueno, ¿dónde alojan la superficie? Ustedes, cuando vayan, digamos, desarrollando estos puntos, van a ir desarrollando la explicación de por qué las calderas humotubulares están limitadas en cuanto a la presión y la producción de vapor, ¿sí? Bueno, vamos al problema 3, que es el que estamos desarrollando. Lo primero que me pedían era el esquema de la instalación, ¿sí? Bueno, este es el esquema de instalación de una caldera que trabaja con un ciclo de Clauser-Rankine, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos una caldera a la cual produce un vapor que tiene una presión de 10 megapascales, ¿sí? Y 400 grados centígrados de temperatura. Esa caldera, ese vapor, perdón, que se produce, es conducido a través de cañería hasta mi turbina, ¿sí? En la turbina ingresa con 10 megapascales y 400 grados centígrados, ¿sí? Estamos suponiendo que no perdemos presión ni temperatura a lo largo de nuestro colector o nuestra cañería de vapor de la caldera a la turbina. Entonces, ese vapor que ingresa a la turbina se expande, genera trabajo mecánico y sale una presión de 0,1 megapascales, ¿sí? Ahora ese vapor se envía a un condensador. ¿Qué es un condensador? Es un intercambiador de calor que lo que hace es extraerle calor al vapor y transformarlo íntegramente en condensado, ¿sí? ¿Para qué? Para recuperar esa agua tratada y que esa misma agua vuelva a hacer el ciclo. ¿Estamos de acuerdo? Para enfriar ese condensador, o sea, para enfriar ese vapor, nosotros usamos agua proveniente de una torre de enfriamiento, ¿sí? No se mezclan las dos corrientes, o sea, no se mezcla el agua de la torre con el vapor de escape de la caldera. Simplemente están separados por una superficie de transferencia de calor. O sea, el agua de la torre absorbe el calor del vapor de escape y lo condensa, ¿sí? Luego, ese vapor de escape entra a un depósito de condensado, en donde la bomba de alimentación de la caldera lo toma, aumenta su presión y lo introduce nuevamente a la caldera. La bomba de alimentación es la que genera la presión de trabajo de mi caldera, o sea, los 10 megapascales, ¿sí? Y en la caldera nosotros estamos introduciendo una cantidad de calor que está dada por la cantidad de combustible B por el poder calorífico inferior de mi combustible. ¿Está claro el esquema? Este es el esquema de una instalación que trabaja con el ciclo de Clauser-Rankine. ¿Bien? Entonces, esto es lo que me pide el problema, o sea, el problema 3, pregunta 1, ¿sí? La primera pregunta. Después me pide que dibuje en un diagrama TS el ciclo de Clauser-Rankine, ¿sí? Ahí en la fase virtual ustedes van a encontrar un diagrama TS, que en realidad es este diagrama. Es un diagrama en donde nosotros tenemos temperaturas, entalpías, presiones y entropías, ¿sí? Y es válido para agua, ¿sí? Este puntito que ustedes ven acá arriba de la campana es lo que nosotros llamamos punto crítico, perdón, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, como verán,
este diagrama tiene distintas líneas que representan valores de temperatura, presión, entalpía y entropía constante. O sea, por ejemplo, digamos, todos los puntos que estén sobre la línea horizontal, supongamos de 500 grados centígrados, tienen la misma temperatura, ¿sí? Lo mismo que la entropía. Todos los puntos que estén sobre alguna vertical de una determinada entropía poseen la misma entropía, ¿sí? Después tenemos curvas de entalpía constante, que son las curvas que están en rojo acá, ¿sí? Por ejemplo, la curva de entalpía constante de 3000 kJ por kilogramo es esta, ¿sí? Que ustedes ven acá, ¿sí? Por ejemplo, la curva de, 2700 kJ por kilogramo es la curva roja esta que va así, choca con la campana y después sigue de esta forma y sale pegadita a la curva de 2600 kJ por kilogramo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que me piden a mí es que represente el ciclo del diagrama anterior en o el ciclo de Rankine, de Clausius-Rankine, en este diagrama, ¿sí? Que es para vapor de agua. Entonces nosotros vamos a obtener algo como está representado acá en la figura que ustedes están viendo, ¿sí? En donde uno sería el agua que ingresa a la caldera, ¿sí? Esa agua se calienta, o sea, empieza a absorber calor de mi combustible que se está quemando en la cámara de combustión, se calienta hasta llegar a líquido saturado, es decir, agua hirviendo. Luego comienza el proceso de evaporación a temperatura constante hasta llegar al otro punto de la campana, ¿sí? Que sería el punto de vapor saturado seco, ¿sí? Después comienza a evaporarse, perdón, hasta acá se evaporó a temperatura constante. Después comienza a sobrecalentarse, ¿sí? Hasta llegar hasta 400 grados centígrados y 10 megapascales de presión, ¿sí? Luego se expande, ¿sí? Hasta el punto, hasta una presión de 0,1 megapascales, ¿sí? Esta sería la expansión que se da en la turbina. Este salto de entalpía entre 2 y 3 sería el salto de entalpía que aprovecha la turbina para generar energía mecánica, ¿sí? Cuanto mayor sea ese salto, mayor cantidad de energía vamos a poder generar con una determinada cantidad de vapor. Es por eso que se lo sobrecalienta el vapor. ¿Y cuál es el límite de sobrecalentamiento? Viene dado por la resistencia de los materiales. ¿Estamos de acuerdo? Y habíamos dicho de teoría que el límite de sobrecalentamiento de vapor era más o menos unos 600 a 650 grados centígrados, ¿sí? ¿Por qué? Porque más allá de esa temperatura tenemos que usar aceros de altísima calidad, aceros aleados, y nuestro generador de vapor ya se torna muy caro, ¿sí? Entonces, calentamos hasta unos 600, 650 grados centígrados como máximo de vapor sobrecalentado. Pero fíjense que lo ideal sería calentar a la mayor temperatura que nosotros podamos, pero tenemos la limitación de la resistencia de los materiales.
a más temperatura del vapor, los tubos trabajan más caliente. Al trabajar más caliente, disminuye su resistencia. Al disminuir su resistencia, hay dos alternativas. O el tubo colapsa o lo hacemos de mayor espesor. Y al hacerlo de mayor espesor y con un acero de mayor resistencia, empieza a tornarse oneroso nuestro equipo, caro. ¿Sí? Es por eso la limitación en cuanto a la temperatura de sobrecalentamiento. Pero básicamente, ustedes lo que tienen que hacer es ubicar en el diagrama que acabamos de ver, con los datos del problema, este ciclo. ¿Sí? Es muy sencillo porque ustedes esto ya lo hicieron, ya lo vienen haciendo desde termodinámica de tercer año, o sea que esto es sencillísimo para ustedes. Bueno, después lo que me piden es cuánto calor necesito para evaporar 1 kilogramo de agua en la caldera, ¿sí? ¿Cómo hago yo para saber cuánto calor necesito para evaporar 1 kilogramo de agua en la caldera? ¿Cuál es el proceso que se produce en la caldera? El proceso que se produce en la caldera es el proceso que va de 1 hasta 2. ¿Sí? Acá ya se expande la turbina, se condensa, el trabajo de la bomba es despreciable, por eso 1 y 4 coinciden prácticamente, y después comienza nuevamente el ciclo. Pero el calor que yo necesito para evaporar 1 kilogramo de agua sería el calor necesario para ir de 1 a 2. ¿A qué va a ser igual ese calor por kilogramo de agua? Quiero que alguno de ustedes me lo diga. ¿A qué va a ser igual el calor que yo necesito entregar a 1 kilogramo de agua para transformar el agua desde el punto 1 al punto 2? La diferencia de entalpía. Perfecto. Entonces, ustedes al haber desarrollado, al haber representado este diagrama en el, digamos, este ciclo en el diagrama, ya directamente leen los valores de entalpía del punto 1 y del punto 2. Al hacer la diferencia de entalpía, lo que vamos a obtener es el calor necesario para evaporar 1 kilogramo de agua, ¿sí? Ahora, digamos, el área que va desde 1 hasta 2, hasta el eje de las abscisas, ¿qué representa en un diagrama TS? El área por debajo de esta curva hasta acá, hasta el eje de la abscisa. ¿Qué representa? El trabajo. ¿El gasto de energía? Las áreas que representan, las áreas bajo la transformación en un diagrama TS, ¿qué representan? El calor aportado o el calor cedido. Perfecto. Todas las áreas abajo de una transformación en un diagrama TS, desde la transformación hasta el eje de las abscisas, representan el calor. Entonces, si ustedes pudieran medir esta área en el diagrama TS que les he dado, tendrían que ser igual a la diferencia de entalpía entre 2 y 1. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si yo les digo cuál es el calor que se pierde en el condensador, ¿cuál sería el área? La que está dentro de la campana. ¿Desde qué punto hasta qué punto? Sería lo que engloba 1, 2, 3 y 4. En el condensador. Ah, ¿Cuál es el proceso que se da en el condensador? Está representado por qué puntos. Entre 3 y 4. Sería sería la línea. Entonces sería el área por abajo de la recta esa 3, 4. ¿Sí? Ese calor se pierde. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿se acuerdan que habíamos visto el concepto de cogeneración? Que habíamos dicho que la mayoría de las
de las industrias necesitan calor para su proceso? Bueno, cuando nosotros generamos con el ciclo de Clausius-Rankine, ese calor 3,4 lo perdemos, ¿sí? Porque lo que hacemos es calentar el agua de la torre de enfriamiento, que obviamente absorbe el calor para condensar el vapor. Y después esa agua caliente va a la torre y una corriente de aire la enfría y eso va al ambiente, lo pierdo. En cambio, en un proceso de cogeneración, el vapor de escape de la turbina, en vez de ir a un condensador, va a un calentador. Entonces yo recupero ese calor, no lo pierdo, lo uso para mi proceso. Y habíamos citado como ejemplo que al jugo de caña teníamos que concentrarlo. ¿Qué significaba concentrarlo? Quitarle la humedad, ¿sí? Para que la sacarosa con la que nosotros fabricamos el azúcar se vaya concentrando, ¿sí? Pero para concentrarlo hay que calentarlo. Y para calentarlo usábamos justamente el vapor de escape de las turbinas, ¿sí? De las turbinas de mi fábrica de azúcar, de mi ingenio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense la importancia de poder cogenerar, cómo recuperamos esa energía que, si no de otra manera, hubiera ido a parar al condensador, ¿sí? Y la perdíamos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Entonces nosotros ya sabemos cuál es el calor que necesitamos para evaporar 1 kilogramo de agua en la caldera. Sencillísimo. Diferencia de entalpía entre los puntos 1 y 2. ¿Sí? Y ahora me dice, ¿cuál sería el trabajo producido por la turbina? ¿Qué opinan ustedes? Por kilogramo de vapor. ¿Cómo para calcular el trabajo producido por la turbina? Esta es una pregunta básica, ¿no? Esto ya lo han visto en termodinámica de tercer año. La diferencia de entalpía Perfecto. entre el ¿Cuál es la punto diferencia? 2 y 3. Exactamente. Diferencia de entalpía entre el punto 2 y 3. Esa diferencia de entalpía es para 1 kilogramo de vapor. O sea, que esa diferencia de entalpía, ese salto de entalpía, me da la cantidad de energía que produce 1 kilogramo de vapor al expandirse en la turbina. ¿Está claro? ¿Sí? Bien sencillo hasta acá. ¿Sí? Ahora, el otro punto es calcular el calor extraído al vapor en el condensador por kilogramo de vapor. ¿Sí? Ya hemos visto. ¿Cuál es la transformación que se da en el condensador? ¿De qué punto hasta qué punto va? Acá en mi diagrama. ¿Cuál es la transformación que se produce en el condensador? ¿De 3 a 4? Sí, no deberían dudar, de 3 a 4. ¿Sí? ¿Y cómo hago para calcular el calor que se pierde en el condensador? ¿El área bajo la curva? Es el área bajo la curva. Pero numéricamente, ¿cómo la podría sacar? Como rho CP delta T. No, por otra constante. Diferencia de entalpía. Diferencia de entalpía también. Claro, O sí. sea, la entalpía del vapor de escape en 3 menos la entalpía del líquido saturado en 4. Ese calor es el calor de condensación, que se lo puede calcular por diferencia de entalpía y que está representado por el área bajo la curva. ¿Qué curva? La 3,4. ¿Sí? ¿Está claro? Esto es, los calores están dados por las áreas, pero en el diagrama TS. ¿Sí? Si estamos trabajando con otros diagramas,
las áreas no representan calores. En el diagrama TS sí representan calores, las áreas bajo las curvas, ¿sí? El calor que está puesto en juego en el proceso. Entonces ya sabemos cuánto calor es extraído o perdemos en el condensador, que podríamos haber recuperado en un proceso de cogeneración. ¿Sí? Ahora, me preguntan, ¿cuál es el caudal de vapor necesario para producir 10 megavatios? $10 megavatios son 10.000 kilojoules por segundo. ¿Sí? Yo tengo, ¿qué hemos encontrado recién haciendo la diferencia de entalpía entre el punto 2 y 3? La energía necesaria que entra a la turbina, al expandirse la turbina. No, El trabajo. lo que hemos encontrado es el trabajo que produce la turbina al expandirse el vapor de 2 a 3. Pero de 1 kilogramo de vapor, siempre los diagramas están referidos a la unidad de cantidad de materia. Es decir, si hacemos la diferencia de entalpía entre 2 y 3, vamos a obtener el trabajo que produce la turbina al expandirse 1 kilogramo de vapor desde la entalpía 2 hasta la entalpía 3. ¿Está claro? Esa sería la energía que produce 1 kilogramo de vapor. Si yo quiero obtener qué energía produzco, qué cantidad de vapor necesito para producir 10.000 megavatios o 10.000 kilojoules por segundo, ¿qué ecuación tendría que plantear? Fíjense acá. Yo tengo que la potencia va a ser el producto. A mí me preguntan qué cantidad de vapor necesito para producir una determinada potencia. ¿Sí? 10.000 megavatios, que son 10.000 joules, kilojoules por segundo. ¿Sí? Para producir, yo ya sé qué cantidad de potencia produce al expandirse 1 kilogramo de vapor desde la entalpía 2 hasta la entalpía 3, ¿sí? Que es I2 menos I3, ¿sí? Ahora, si yo quiero producir una determinada cantidad de potencia, voy a necesitar una determinada cantidad de vapor que está representado por mB, que sería la masa del vapor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Tengo que multiplicar mi potencia va a ser igual, ¿sí? Que es dato, o sea, los 10.000 kilojoules por segundo, va a ser igual al producto de la masa del vapor por la diferencia de entalpía. Y de ahí yo despejo la masa del vapor. ¿Está claro? ¿Sí? Sí. Lo acaban de ver ahí ya desarrollado, con números, con todo, digamos. Después lo que me preguntan es que determine la cantidad de gas natural que necesito para producir los 10 megavatios. ¿Sí? Recuerdan que se tiene como dato el rendimiento de la caldera, que es igual a un 90% o 0,9. ¿Sí? Llamamos B, ya hemos visto que llamamos B al consumo de combustible, o sea, el consumo de gas natural. Nuestra caldera está quemando gas natural. Ese consumo de combustible B
son los metros cúbicos normales de gas natural que se queman por hora. Y además tenemos como dato el poder calorífico inferior del combustible, que es igual a 35.000 kilojoules por metro cúbico normal. ¿Cómo hago yo para calcular cuánto calor necesito o cuánto gas natural necesito para producir los 10 megavatios con un rendimiento de la caldera del 0,9? ¿Qué ecuación plantearían ustedes? ¿La ven a la ecuación ahí? O se la agrando un poquito más, así la veo. Sí, ¿puedo agrandarlo? Ya lo agrando. A ver, espera un segundito. ¿Dónde estaba? Nosotros, ¿cómo habíamos definido el rendimiento de una caldera? Por el método directo. Habíamos definido que el rendimiento de mi caldera, ¿sí?, era igual al efecto útil sobre la energía que yo ingresaba a mi ciclo, ¿sí? O a mi equipo, que en este caso es la caldera, no mi ciclo, sino a mi equipo, que en este caso es la caldera. ¿Cuál es la energía? ¿Cuál es el efecto útil? El aumentar la entalpía del vapor, ¿sí? Si yo tuviera 1 kilogramo de vapor, el aumento de entalpía es la diferencia entre la entalpía del punto 2, o sea, la entalpía del vapor sobrecalentado, menos la entalpía del punto 1, que sería la entalpía del agua de alimentación de la caldera, ¿sí? Ese es mi efecto útil para 1 kilogramo. Pero como yo tengo X kilogramos de vapor, mi efecto útil va a ser esa diferencia de temperatura multiplicada por la masa del vapor, ¿sí? Cuanto más vapor produzco, más efecto útil obtengo, pero voy a necesitar más combustible, ¿sí? ¿Y qué era lo que yo aportaba a mi generador? Era la cantidad de combustible B por su poder calorífico inferior, ¿sí? Fíjense que nosotros tenemos como dato el rendimiento, que es 0,9. Las diferencias de entalpía las podemos sacar del diagrama, o sea, I2 menos I1, ya lo hemos sacado del diagrama. El poder calorífico inferior es dato de mi problema, son 35.000 kilojoules por metro cúbico normales. Y lo que nosotros necesitamos, la masa del vapor, ya sabemos porque la hemos averiguado del punto anterior. O sea que la única incógnita que nosotros tenemos es la cantidad de vapor, ¿sí? Perdón, la cantidad de combustible, o sea, B. Entonces, de esta ecuación de rendimiento por el método directo, lo que despejamos es B, o sea, la cantidad de combustible que necesitamos para producir una masa de vapor MB que expandido en la turbina produce 10 megavatios de potencia. ¿Está claro hasta acá? ¿Hay alguna duda? Sí, está claro, profe. Bueno. Entonces, el punto siguiente nos pregunta, ¿cuánto vapor necesitaríamos si en lugar de sobrecalentar el vapor, utilizamos vapor saturado seco? O sea, fíjense que
¿Cuál es el punto de vapor saturado seco? Un punto sobre la campana, ¿sí? O sea, si yo no sobrecalentara hasta el punto 2, lo que obtendría sería vapor saturado seco, ¿sí? Lo que está sobre la campana, ¿sí? Si yo expando esto, mi diferencia de entalpía es más chica, porque la entalpía contenida en el vapor saturado seco es menor que la entalpía contenida en el vapor sobrecalentado. Por lo tanto, para producir la misma potencia, voy a necesitar mayor cantidad de vapor. ¿Se dan cuenta por qué yo lo sobrecaliento? Pues si yo necesito más cantidad de vapor, voy a necesitar instalaciones de mayor tamaño para manejar ese vapor. ¿Está claro? En cambio, si yo lo sobrecaliento, voy a obtener un vapor que contiene mayor cantidad de energía, es decir, mayor entalpía. ¿Sí? Voy a necesitar menos cantidad de vapor, instalaciones más pequeñas para producir la misma cantidad de potencia. ¿Sí? Entonces, si yo usara vapor saturado seco, mi curva de expansión iría desde este punto de la campana hasta el punto 3. ¿Está claro? Entonces, fíjense que yo hago el mismo planteo que he hecho para vapor sobrecalentado, ¿sí? Pero con la diferencia que voy a trabajar con distintos saltos de entalpía. O sea, la ecuación es la misma, ¿sí? Si trabajo con vapor sobrecalentado o trabajo con vapor saturado seco, la ecuación es la misma. La potencia va a ser igual a la cantidad, a la masa de vapor por la diferencia de entalpía. Lo que va a variar va a ser esta diferencia de entalpía, ¿sí? Si trabajo con un vapor saturado o con un vapor sobrecalentado, ¿sí? Fíjense, lo único que yo he hecho es reemplazar la entalpía del punto 2, que en lugar de ser la entalpía del vapor sobrecalentado pasa a ser la entalpía del vapor saturado, ¿sí? Entonces paso de 3100 kJ de vapor sobrecalentado a 2725 del vapor saturado, ¿sí? Y fíjense, luego de que despejo la masa de vapor, obtengo una cantidad de vapor casi 10 veces mayor trabajando con vapor saturado que la que necesitaría si trabajaba con vapor sobrecalentado. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Han entendido? Sí. ¿Tienen alguna duda? Esto es básico, ¿no? Esto lo tienen que entender sí o sí. Seguro va un problemita de esto en el parcial. Así que lo tienen que entender sí o sí. ¿Está? Por eso es el momento de dudar. ¿Está claro? ¿Por qué es mayor? Sí, sí. ¿Por qué mayor qué? Ahí dice, si el vapor fuera saturado seco, ¿cuánto se necesita para generar 10 mega? Bien. Ya entendí. Claro, generamos la misma potencia, pero con un con un vapor de menor calidad, que tiene menos entalpía. O sea, va a necesitar más cantidad de Claro. para generar la misma potencia. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bien. Y lo mismo, si necesitamos más cantidad de vapor, vamos a necesitar más cantidad de combustible. Por más que mi vapor tenga menos entalpía. ¿Sí? Entonces, aplicamos el mismo concepto que hemos aplicado recién. El rendimiento de la caldera
es la masa de vapor que la acabamos de determinar para vapor saturado seco por la diferencia de entalpía, por el poder calorífico inferior y por la cantidad de combustible. ¿Sí? Entonces despejamos la cantidad de combustible que necesitamos para producir 10 megavatios, o sea, 10.000 kilojoules por segundo con vapor saturado seco. ¿Entienden por qué nos conviene sobrecalentar el vapor? ¿Sí? Porque necesitamos menos cantidad de vapor para generar la misma potencia y también necesitamos menos cantidad de combustible para generar la misma potencia. ¿Estamos de acuerdo? Por eso sobrecalentamos el vapor, no porque seamos caprichosos y queramos invertir más en un equipo que trabaja a más temperatura y necesita materiales con mayor resistencia porque trabaja a mayor presión y mayor temperatura. No. Lo hacemos porque nos ahorramos dinero, en definitiva, ¿sí? Porque al necesitar menos vapor, necesitamos menos combustible para producirlo. Y al necesitar menos combustible para producirlo, necesitamos menos dinero para comprar ese combustible. Al margen de que al trabajar con menos vapor, nuestras instalaciones van a ser más chicas, o sea, los diámetros de cañería, por ejemplo, que llevan el vapor desde la caldera hasta mi turbina, van a ser menores. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso siempre que generemos energía en una turbina, nos va a convenir sobrecalentar nuestro vapor, ¿sí? Si no, vamos a caer en lo que acabo de explicar. ¿Está claro? Bueno. ¿Sí? Bueno. Después me piden rendimiento del ciclo, con vapor sobrecalentado y vapor saturado seco, ¿sí? ¿A qué va a ser igual el rendimiento de mi ciclo? Díganme ustedes a qué va a ser igual el rendimiento de mi ciclo, por favor. Se los pongo en la pantalla si quieren el ciclo. ¿A qué igual el rendimiento de un equipo o de un ciclo? Sería el cociente de lo aprovechado con respecto a lo aportado. Bien. ¿Qué es lo que nosotros hemos aprovechado? ¿Qué es lo que hemos aprovechado? ¿Qué es lo que ha generado mi ciclo? Hasta ahora venimos trabajando con un número. ¿Qué es lo que ha generado mi ciclo? Una potencia, ¿o no? Sí. ¿Cuánto vale esa potencia? 10 ¿10 qué? megawatts. 10 megawatts. Ese es nuestro efecto útil. Eso es lo que nosotros sacamos como provecho. ¿Y qué le hemos aportado nosotros en nuestro ciclo? ¿Qué energía ha entrado al ciclo? ¿Qué le aportamos al ciclo? ¿Por dónde entra energía a nuestro ciclo? En la caldera. Por supuesto. ¿Y con qué entra la energía? Con el combustible. O sea, lo que estamos aportando es la cantidad de combustible por el poder calorífico del combustible. Y lo que estamos obteniendo como efecto útil son los 10 megavatios de potencia que estamos generando en nuestra turbina. Si nosotros hacemos el cociente entre 10 megavatios y la cantidad de energía que aportamos, o la potencia que aportamos con el combustible, haciendo el producto de B por H inferior, ese cociente nos da el rendimiento.
que es lo que yo he representado acá, que obviamente es, fíjense, el rendimiento del ciclo es la potencia que produce la turbina sobre el consumo de combustible. La potencia son 10 megavatios, que son 10.000 kilojoules por segundo. ¿Sí? ¿Por qué lo pongo en kilojoules por segundo? Porque son kilovatios. ¿Sí? El vatio, un vatio es igual a un joule por segundo. O sea que un kilovatio es igual a un kilojoule por segundo. ¿Sí? Eso es un kilovatio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, O sea que 10 megavatios son 10.000 kilojoules por segundo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿eh? Entonces, nosotros ya hemos determinado la cantidad de combustible que necesitamos para producir los 10 megavatios utilizando el vapor sobrecalentado, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? sí, profe. Bien. Entonces, si reemplazamos, acá no sé, me parece que hay un errorcillo. A ver. Lo que nos sale es que nosotros necesitamos 7.212 metros cúbicos normales por hora. Si eso lo pasamos por segundo, lo tenemos que dividir en 3.600, que nos da más o menos 2 metros cúbicos por segundo. Bueno, de ahí sale. Entonces, la potencia la tenemos, ¿sí? El consumo de combustible con vapor sobrecalentado ya lo hemos determinado en kilogramos, lo hemos determinado en metros cúbicos normales por hora. Lo tenemos que dividir en 3.600 para llevarlo a metros cúbicos normales por segundo, ¿sí? Porque la potencia la hemos expresado en kilojoules por segundo, entonces tenemos que trabajar con unidades coherentes, ¿sí? Y el H inferior no varía, sigue valiendo 35.000 kilojoules por metro cúbico normal. Entonces nos da un rendimiento del 14%. Obviamente este rendimiento que estamos obteniendo acá es un rendimiento del ejercicio, ¿no? No significa que un ciclo de Clausius-Rankine dé un rendimiento tan bajo, ¿sí? Los rendimientos en este tipo de ciclos abiertos sin aprovechar el calor de escape del vapor de mi turbina, está cerca del 40%, ¿sí? Obviamente, como este es un ejercicio práctico, el rendimiento no da bajo, lo cual no significa que sea el rendimiento real, nos da un rendimiento de un 14%. Y para vapor saturado seco hacemos lo mismo. Lo único que va a variar es que vamos a consumir más combustible para generar la misma potencia. En consecuencia, el B va a aumentar, este B va a aumentar de 2 metros cúbicos por segundo a 17 metros cúbicos por segundo. Y miren cómo cae el rendimiento, ¿sí? ¿Se dan cuenta por qué es necesario sobrecalentar en el caso de la generación de energía mecánica a través de una turbina? ¿Sí? Eso quiero que les quede claro. Bueno, y así resolvemos un problema básico, muy básico, de ciclo de Clausius-Rankine. O sea, hemos utilizado el diagrama, hemos representado la instalación, en el diagrama hemos representado el ciclo y hemos obtenido los caudales de vapor para una determinada potencia, los caudales de combustible para una determinada potencia, tanto usando vapor sobrecalentado como vapor saturado seco. ¿Qué conclusión llegamos? Que tanto los rendimientos aumentan
trabajando con vapor saturado respecto al vapor perdón, los rendimientos aumentan utilizando vapor sobrecalentado sobre vapor saturado seco. Entonces viene la preguntita básica que dice, ¿cree usted que es conveniente sobrecalentar el vapor para generar energía? Yo le he puesto energía eléctrica, pero en realidad hay energía que produce la turbina que puede ser utilizada para generar energía eléctrica o para mover un compresor o para mover un trapiche o para mover un ventilador o lo que nosotros queramos, ¿sí? Lo importante es, ¿conviene sobrecalentar? Sí, sin duda. ¿Por qué? Por lo que hemos visto, ¿sí? Por lo que acabamos de ver. Nuestro rendimiento, nuestra cantidad de vapor, el rendimiento aumenta, la cantidad de vapor disminuye, ¿sí? El tamaño de la instalación también al disminuir la cantidad de vapor es menor, es más chica, necesitamos menores diámetros para transportar vapor para producir la misma potencia. O sea, siempre es conveniente sobrecalentar, siempre se sobrecalienta en instalaciones que trabajen con el ciclo de Clausius-Rankine, ¿sí? ¿Está claro? Sí. Bueno. Y finalmente, y con esto ya terminamos el práctico, me dice, explique qué entiende por poder de acumulación de una caldera y calcule la cantidad de vapor que se produciría por kilogramo de agua acumulada al bajar la presión de 15 megapascales a 10 megapascales utilizando el diagrama TS. ¿Sí? El diagrama TS es este. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos ir... Primero, ¿qué es el poder de acumulación de una caldera? ¿Alguien recuerda qué es el poder de acumulación de una caldera? No, ¿verdad? ¿Se acuerdan que habíamos hablado que una caldera acumula líquido, ¿verdad? Líquido caliente en su interior. Ya sea una caldera acuotubular como una caldera humotubular, ¿sí? Ambas calderas tienen líquido en su interior. Ese líquido está conviviendo con el vapor, porque se están evaporando, ¿sí? Entonces el líquido está saturado hasta que nosotros lo sobrecalentamos, ¿sí? Perdón, el líquido está saturado, después se convierte en vapor saturado seco y después se sobrecalienta. Pero el líquido ese está saturado a una determinada presión, que es la presión de trabajo de mi caldera, ¿sí? Supongamos que la presión de trabajo de mi caldera sea 15 megapascales. Si yo les pregunto a ustedes, ¿en qué punto dentro de este diagrama se encuentra el líquido contenido en la caldera a 15 megapascales? Lo que van a tener que hacer es buscar la curva de presión constante para 15 megapascales, que es esta, que está entre 10 y 20, la van a seguir, ¿sí? Se meten dentro de la campana, ¿sí? Y llegan a un determinado valor de entalpía, ¿sí? De este punto, ¿sí? Fíjense que la curva de presión constante dentro de la campana, perdón, recién la seguí en forma horizontal, no, la curva en forma inclinada. La curva de presión constante dentro de mi campana es una curva que coincide con la curva de temperatura constante, o sea que es una curva horizontal. ¿Estamos de acuerdo? O sea que si yo quiero ubicar sobre la campana líquido saturado a 15 megapascales, ¿sí? Sigo la curva de 15 hasta llegar acá a la campana. Y en la campana se vuelve horizontal,
¿sí? O sea, ¿qué entalpía? Le pregunto yo a ustedes y les amplío. Quiero que me digan qué entalpía tiene el líquido saturado a 15 megapascales. 1500 puede ser, kilojoules por kilogramo. ¿Por qué 1500? Eh, Pasa que no se ve Fíjate, muy bien la escala. la seguimos acá, fíjate. La seguimos a la curva, ¿sí? Chocamos la campana y después nos vamos horizontal. Ah, eh, ¿Y qué hemos dicho? Que cuáles son las curvas de entalpía constante. Las que están en 1600, 1600. 1600 kilojoules por kilogramo, ¿sí? Entonces el líquido está acumulando energía de 1600 kilojoules por kilogramo de líquido contenido dentro de la caldera. Ahora, de repente hay una extracción súbita de vapor, una sobrecarga de vapor. Es como que yo abra la válvula de vapor y permita que escape más vapor hacia afuera de mi caldera, ¿sí? Mi presión cae dentro de la caldera a 10 megapascales. ¿Cuánto vale la entalpía de el líquido saturado a 10 megapascales? 1400. Perfecto. Ahora bien, esa diferencia de entalpía del agua, ¿en qué se transforma? ¿Se destruye? Perdón, ¿cómo es la pregunta? Nos sobra entalpía, porque inicialmente la entalpía del agua era de 1600. Al caer la presión de golpe, el agua tiene que buscar, el agua necesita solo 1400 kilojoules por kilogramo para estar saturada. O sea que hay una diferencia de 200 kilojoules por kilogramo que me están sobrando de líquido. O sea que me están sobrando de entalpía por kilogramo de líquido. ¿Me explicó? Claro, y no se pierde cuando se hace la expansión. ¿La energía se pierde? No, la energía se transforma. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esas 200? Esos 200 kilojoules por kilogramo de líquido, o sea, por kilogramo de agua acumulada en la caldera. Se utiliza para evaporar líquido y convertirlo en vapor, ¿sí? Sin necesidad de agregar más combustible, porque esa energía que ya está contenida en el líquido no se puede destruir, se tiene que utilizar para algo, y se utiliza para evaporar agua, ¿sí? Es lo que se conoce como vapor flash, ¿sí? Y utiliza esta diferencia de 200 kilojoules por kilogramo, por kilo de, o sea, por kilo de agua, para evaporar líquido, ¿sí? Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué cantidad de líquido evaporo por kilogramo de agua contenida en la caldera? ¿Cuál es el calor que yo necesito para evaporar el líquido? ¿Cómo se llama? ¿Calor de qué? De evaporación. Sí. Y el calor de evaporación para 1400, perdón, para 10 megapascales, ¿cuánto vale? Aproximadamente, sacado del diagrama. 320. ¿Cuánto? 320. Ah, no, o sea, temperatura, perdón. Ah, ¿qué es lo que tendríamos que encontrar? La curva de entalpía
que pasa por el punto de vapor saturado, ¿sí? Sí, pasa que se termina la escala ahí en 2600, ¿o no? Fíjate que mi vapor para evaporarse, perdón, mi líquido para evaporarse tiene que ir desde este punto a este punto, ¿sí? Sí. Ahora, fíjate la curva que pasa por acá. La curva hace esto, se termina acá. Y de acá sigue aproximadamente entre 2800 y 2600. Si yo la tengo que dibujar, tengo que seguir este perfil va ahí más o menos siguiendo el mismo perfil que estas dos curvas, ¿sí? Supongamos a qué valor de entalpía va a llegar, más o menos. 750, más, 2750. 2750, 2000. Parece Sí, un poco menos, sí, pero para redondear. 2750 va a estar más o menos en el medio, ¿sí? Entonces, la energía que nosotros necesitamos para evaporar 1 kilogramo de agua sería los 2750 menos los 1400, ¿sí? O sea, sería 2750 menos 1400. Serían 1350 kilojoules por kilogramo, ¿sí? ¿Y cuánto tenemos disponible nosotros por kilogramo de energía que nos sobra? Al expandirse. 200. Exacto, entonces vamos a poder evaporar menos de 1 kilo con esa Claro. energía, ¿verdad? ¿Y qué cantidad vamos a evaporar? El cociente entre 200 y la diferencia de entalpía, que es el vapor, que es el calor de vaporización, que serían los 1450. 1350, perdón. Diferencia entre 2750 y 1400. Ese es el calor de vaporización. 200 sobre esa diferencia es la cantidad en kilogramos de vapor de agua que se evapora debido a la descompresión que se produjo dentro de la caldera. ¿Está claro? O más o menos. Sí, sí se entiende. ¿Alguien tiene alguna duda? No, no. ¿Está claro lo que hemos hecho, verdad? ¿Sí? Bueno, este Sí. diagramita va a ser un amigo Sí. de ustedes durante toda la materia. ¿Sí? Así que, bueno, está bueno que se vayan familiarizando. ¿Alguna duda respecto a este práctico? Porque acá terminamos. Bueno, si no hay dudas, voy a tomar asistencia. ¿Podría subir, Sí, ingeniero, podría subir el Word después para que podamos controlar? Por pero favor. pero si subo el Word, le estoy dando todo, todo servidito. Y la idea es que piensen un poquitito. ¿Sí? Perfecto. La verdad que este Word lo hice para mí. Bueno, lo utilicé para explicarles a ustedes, pero la idea es que ustedes entiendan el concepto, ¿sí? Así lo puedan razonar. Y si no se acuerdan, razónenlo, ¿sí? Les muestro, les muestro el Word, digamos. Sí, ¿Sí? sí, perfecto, perfecto. Sí, la idea es que ustedes lo razonen, ¿está? Bueno, ahora lo que voy a hacer es tomar asistencia, ¿sí? Acevedo, Presente.
Alanis no está, ¿no? Alfieri, Presente. alias Presente. Altamirano, Presente. perfecto. Argüello, Argüello. Vamos a ver si hay alguien. Bien. Bueno. Argüello no está. Ávila, Presente. Azubel, Presente. Profesor Bravo. Argüello, acá estoy presente. Argüello Horacio. Bueno, presente. Bravo, Presente. Cangemi, Presente. Casañas, Casañas ausente. Casanova, Cesano Valentín me acaba de mandar este mensaje. Chevaya, Presente. Cifre, Presente. Contino Valentina, Presente. Coronel alias, Presente. Cotela, Presente. presente Cotela. Da Silva, Presente. García, Presente. perfecto. Giovanello, Casañas presente, me dice. Casañas presente. García, Giovanello. Presente. Bien. Gómez Montero, Presente. González, Matías, Presente. Guillén, Diego, Hughes, Ibáñez, Presente. Christoph, Luca, Presente. Lucero, Presente. Maldonado, Presente. perfecto. Maita, Miranda, Miranda presente. Moreno, Pata, Moreno, Presente. Presente, profe. perfecto. Navas, Presente. Nofal, Presente, ingeniero. perfecto. Núñez, Presente. Pérez de la Fuente, Presente, profesor. perfecto. Pérez Peliza, Presente, profesor. Presente, Pesiza. están en los dos Pérez presente. Ramasco Padilla, Presente, profesor. Ríos Antenucci, Ripkin, Presente. Romero Majada, Ruiz Jerez, Presente. Sánchez María Florencia, Presente. Sánchez Murga, Sánchez Romano, Presente. presente. Simón, bien. Cofré, presente, no le funciona el micrófono.
Cofre presente. Luques. Presente. Almirón. Presente. Bueno, perfecto. Terminamos por hoy. Nos vemos el lunes que viene. ¿Sí? A las 6:30 de la tarde. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenas. Hola. Hola. ¿Profe? Sí. Disculpe. Maita. Sí, ¿me puede escuchar? Sí, te escucho. Para el tema de la asistencia, disculpe, era. Ah, Maita.